Ok. Eh, Me vuelve a plantear cuál es la duda en sí. Porque cuando es una definición, un concepto, solo hay que memorizarlo. Ahora, la interpretación geométrica es otra cosa. Pero no sé cuál es la duda si la interpretación geométrica. Eventualmente. En sí no es como una duda, sino que prácticamente es como para darle un poco más a lo que es los ejercicios de que vi, de una forma también de realizar un ejercicio de Ah, no, gradientes. con los problemas van eso. Sí, yo manejo primero la teoría, los ejercicios los hago hasta el final. No sé si lo que quieres es un problema específico, pero los problemas los hago después. Ahorita lo importante es la teoría. Ah, No ok, sé si perfecto. Sí, sí, la teoría sí pude comprender prácticamente cómo está constituido la operación y todo. sí, porque es que al final, por ejemplo, ustedes tienen ya el operador, ¿no? En sí, que simplemente es en coordenadas cartesianas, las derivadas parciales, y es un vector, ¿no? O sea que eh, para que tenga sentido el operador, tiene que actuar sobre algo. Entonces, ese algo, si es una función escalar, pues simplemente esa función escalar, bueno, si quiere un ejemplo simple, por ejemplo, tiene usted una función que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Usted dice el gradiente de u es deriva su función escalar con respecto, parcialmente con respecto de x. Esa derivada es 2x. Y le agrega la dirección. Luego más deriva su función u parcialmente con respecto de y. En este caso sería 2y, en dirección de y. Y luego deriva parcialmente su función con respecto de z y después agrega. O sea que los vectores unitarios, por así decirlo, solo los agrega y lo que debe calcular en todo caso es la derivada parcial con respecto de x, la derivada parcial con respecto de y la derivada parcial con respecto de z. Ahora que la función sea más o menos trabajosa o el procedimiento extenso al derivar, eso al final de cuentas no es una diferencia significativa. Simplemente derivo lo que me dan un escalar con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z y coloco los vectores unitarios. Es decir, esa es la mecánica de los ejercicios. Eh, Más dudas de esta parte. Sí, ingeniero, hablando solo un poco sobre el gradiente. En el video usted nos mencionaba, en uno de los videos que usted subió, que llegamos a un punto en el que la curva de nivel ya no puede seguir subiendo. Entonces el gradiente que llegamos es cero. Usted mencionaba que era lógico porque en una función de dos variables, la derivada parcial de u con respecto a x es cero y la derivada parcial con respecto a u de u con respecto a y es igual a cero, eso es un máximo. Para una función de tres variables independientes x, y, z, también la derivada parcial de u con respecto a z debería ser cero para que ese fuera un máximo. Es que ese es el criterio de un punto crítico. O sea, ustedes en una función de cualquier cantidad de variables, por ejemplo, si es de una variable, el punto crítico, ustedes derivan la, la función con respecto a x, digamos, igualan a cero. Si es con respecto a de dos variables, derivan la función con respecto de x, derivan la función con respecto de y, le igualan a cero y tienen el punto crítico. Ahora, en el gráfico, cuando hice ese video, pues ahí se miraba que era un máximo relativo, no era un máximo absoluto, pero también recuerden que un punto crítico eh, podría ser en el caso, o en una función de una variable, por ejemplo. Tengo un punto crítico, ahí puede ser un máximo, puede ser un mínimo o ninguno.
tengo un punto crítico en dos variables, pues puede ser un máximo, puede ser un mínimo o puede ser un punto silla. Ya en tres variables ya no se puede visualizar, porque recordemos que una cosa es decir, en una variable que u depende de x, yo tengo la función y digo, bueno, ahí en este punto es un punto crítico, la derivada va a ser cero, pero podría tener una función, por ejemplo, la función cúbica, que en x igual a 0, la derivada es 0 y sin embargo no es ni máximo ni mínimo, en este caso no es ninguno de los dos. Lo mismo sucede en el caso de dos variables, es decir, tengo la función u, tengo la función x, tengo la función y, podría tener una función donde sí sea un máximo o un mínimo, que las derivadas parciales sean cero, pero también podría ser un punto silla. Pero en tres es la misma historia, solo que en tres variables visualizarlo es imposible. Porque no puede, yo cuando me refiero, y creo que lo menciono en el video, cuando me refiero a cantidad de variables, me refiero a la cantidad de variables independientes. O sea, es u una función de tantas variables independientes. Pero en realidad lo que tenemos es un espacio en cuatro dimensiones, porque sería u con las tres variables independientes, serían cuatro variables y eso no lo podemos graficar. Pero la idea sería la misma, es decir, sería un máximo, puede ser un máximo, podría ser un mínimo o ninguno de los dos. En el caso de que yo dije máximo es porque estaba viendo que en el gráfico así lo dibujé. La interpretación eh, sería esa, sería exactamente la misma, la del punto silla, y sería la misma en el caso de tres variables independientes, pero no se podría, visualmente no lo podríamos hacer. No sé si es clara eso la duda. Sí, gracias, ingeniero. ¿Más preguntas? No, bueno, entonces déjenme la presentación. Están los videos de Integral de línea en el aula, pero bueno, realmente están los videos de todos los contenidos del curso. Eh, pero antes de ver, o sea, yo estoy asumiendo que lo vieron, la parte de divergencia, la parte de rotacional, las operaciones combinadas, las identidades. Quisiera abarcar primero dudas de eso. Ahora, si no preguntan, lo más probable es que no los hayan visto, pero queremos ir solo a repasar o resaltar algunos puntos importantes en un integral de línea. Si bien es cierto, solo una aclaratoria, ¿no? Cuando explico ahí la interpretación física, bueno, interpretación geométrica de la divergencia y rotacional, eh, queda un poquito pendiente el decir por qué razón la divergencia la tenemos que relacionar con el flujo y por qué razón eh, relaciono la rotacional con la circulación. Eso queda mm, o se entiende mejor cuando se llega a la parte del teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Pero simplemente la divergencia y el rotacional son operaciones que tienen que ver con el operador nabla en un producto punto del el operador con el vector y un producto cruz del operador con el vector.
Pero en este caso, la divergencia rotacional actúan sobre vectores con un producto punto, con un producto cruz. El gradiente actúa sobre un escalar simplemente con una multiplicación. Bueno, pasemos entonces a las integrales de línea. En la clase anterior, creo que les comentaba, ¿no? Que el curso de cálculo 3 o un curso de cálculo vectorial es un curso de un semestre. Entonces, Wagner, el autor, cuando escribe el libro, él sabe que sus estudiantes, pues la mayoría de universidades han llevado un curso de cálculo vectorial, entonces no tiene que detallar tanto en la parte del capítulo 1, sino que hace un repaso bastante rápido, aunque son como 60 páginas, pero pueden ver que en la parte de los ejercicios, eh, pues solo hace quizás un problema de cada. Bueno, cuando hace ejercicios, hace uno de cada tipo. Pero, pues la idea es comentar así rápidamente que es una integral de línea en el caso más general, y resaltar cuál es el caso que para fines de electromagnetismo suele aparecer de manera más usual. Entonces, la integral de línea es una integral simple, o sea, no es una integral doble ni triple, es una integral simple, que el integrando puede ser una función vectorial o una función escalar, pero que es evaluada a lo largo de una curva. Y la situación de que sea evaluada a lo largo de una curva podemos ver en esta imagen, que es la integral usual, ¿no? Que vieron en cálculo, de representar el área bajo la curva, donde el intervalo de integración o el área es justamente a lo largo de AB. Y pues, si ustedes recuerdan la definición de la integral o del área, que era f de x, en realidad esto es una sumatoria, ¿no? Porque la integral de Riemann la integral definida sale de una suma de Riemann. Entonces lo que hacíamos era agarrar una partición e ir calculando la altura de un rectángulo, multiplicar por un espesor, hacer eso para un montón de rectángulos. Pero vean que la función se evaluaba en cada punto para ver la altura de ese rectángulo, o sea que la función se evalúa a lo largo de la curva. Solo que en este caso la curva es el eje X. Pero si imaginemos que la curva no fuese el eje X y fuese la que está acá, igual sería un área, sería el área pero de como esa, digamos, yo le suelo llamar cortina, donde nuevamente para obtener la altura de ese rectángulo se debe evaluar la función que sería el f en todo caso, f de x, y si fuera una función de dos variables. Entonces, la situación importante es que debe evaluar la función a lo largo de esa curva para poder hacer. En el caso aquí que son funciones escalares en los de arriba y en el caso de los de abajo que son funciones vectoriales. Entonces, los cuatro casos podrían haber más en realidad, pero lo que tengo son dos ejemplos. Arriba, donde tengo el campo vectorial A con un producto, el DDS, donde hablamos o ya tendrían que haber, bueno, se definió el DDR como DDX en coordenadas cartesianas. Bueno, primero se habló de un vector de posición. Se resalta que en el libro de Wagner dejamos de trabajar con IJ
J y K, que son los versores, y trabajamos con X circunflejo, Y circunflejo, o simplemente X, Y, Z unitario, y que el diferencial de R, el desplazamiento diferencial o el diferencial de posición, es d de X en X más d de Y más d de Z en Z. Entonces tenemos una curva el DDS es el diferencial de línea, o sea, una porción aquí lo defino la magnitud, ¿no? Del DDS es esa longitud, como vector es un vector tangente a la curva. Pero si ahora la curva yo puedo especificar con el vector de posición R cada punto sobre la curva, entonces el DDS sería el mismo DDR con la diferencia que la X, la Y y la Z pues estarán relacionadas con la ecuación de la curva. Digamos que esa es la diferencia fundamental. Al hablar de DDR, DDS es la misma cosa, pero cuando ya se habla de DDS es que el X, el Y y el Z pues están relacionados entre sí por la ecuación de la curva. Pero en principio, es decir, en general se puede establecer como lo mismo. Pero es un vector, o sea, al hablar del vector es un vector tangente, al hablar de la magnitud es simplemente de la longitud de esa pequeña porción de línea de la curva. Entonces, podría ser una integral de línea a punto de ds, donde la integral de línea la hace justamente el hecho de que aparezca el dds. O sea, eso es lo que establece que es integral de línea, que aparece el dds. Ahora, al aparecer el DDS, quiere decir que la función se tiene que ir evaluando a lo largo de esa curva. Evidentemente, si solo aparece el d de x, es como que ustedes digan, si el DDS o el DDR es una curva en el eje x, pues evidentemente solo va a aparecer el d de x o va a aparecer el d de y, serían las integrales usuales que vieron en cálculo 1 o las que aparecían en la imagen, ¿no? De la primera parte, donde el DDS solo era a lo largo de la curva que estaba acá. Pero quiero resaltar esa diferencia. Vamos a ver. La curva, es que son dos cosas. Yo puedo tener la integral de un campo, por ejemplo, de un campo escalar. Voy a poner U. Bueno, voy a dejar en A. Por el DDS. Ahora, el campo escalar es la función en este caso. La curva C es a lo largo de lo que voy a integrar y es esta parte de acá. Solo para ver la relación que hay entre las integrales de línea y esto que no quiere marcar. Así. Esta es la curva C. No es que la curva es la función, no. Esa es la curva C. Entonces aquí estamos obligados a ir evaluando la función a lo largo de esa curva entre el punto A, bueno, entre x igual a A y x igual a B. Pero quiere decir que en este caso el DDS en las integrales usuales es evidentemente una porción aquí, que esa porción es d de x. Entonces, al final de cuentas, lo que les queda es f de x de dx. Pero se puede ver como una integral también de línea, solo que es el caso, yo suelo decir, más simple. Si ahora vamos al caso general, podría ser una función vectorial, producto punto con ese diferencial de línea, o puede ser un producto cruz, o puede ser, por ejemplo, vean que en las de abajo no aparece el vector, es decir, en las de abajo no aparece el vector,
por lo que decimos que A es una función escalar y aparece el diferencial de línea, o podría ser que ambos sean escalares. Pero la característica principal de la integral de línea es que tiene que ser evaluada a lo largo de una curva. Entonces ustedes han trabajado en cálculo 2 con integrales de línea, solo que la curva era una curva completamente contenida en el eje X o en el eje Y, porque recuerden que integraban con respecto de X, integraban con respecto de Y. Ahora la situación es todavía, pues se extiende más porque puede ser una curva cualquiera, en una, dos o en tres dimensiones. La situación es que la integral de línea se resuelve generalmente a partir de la parametrización o de la ecuación de la curva. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo la integral de línea típica, ¿no? La que suele aparecer más en física, que es esta, a punto de dr. Y donde ustedes vieron en física 100 que la aplicación a integral de línea era cuando teníamos f punto de dr, eso definía el trabajo de una fuerza, de cualquier fuerza. Inclusive, algunos profesores tomamos la decisión de, en física 100, explicar la integral de línea tal cual se haría en un curso de cálculo vectorial. Pero recordarán que en el caso del trabajo, pues uno definía entonces así el producto punto de la componente X de dx, de la componente Y de dy y de la componente, o sea, de las tres componentes de la fuerza con las tres componentes, en el caso más general, del DDR. Y lo que nos queda evidentemente para este caso, porque así se define el producto punto, es un escalar. Es un escalar. Entonces el resultado es un escalar, pero independientemente de eso, esta integral es la que más aparece en electromagnetismo y se le llama la circulación. Perdón, todavía algunos libros le llaman la circulación, otros Wagner, y para nosotros en el caso se le va a llamar la circulación cuando la curva C es cerrada. Ya vamos a hablar de eso. Algunos dicen que esta es la circulación, pero para nosotros va a ser la circulación siempre y cuando sea la curva cerrada. Y una curva cerrada se va a representar de esta forma, quiere decir que antes integraba en la curva C, que era esta, ahora pues la curva pues es una curva que parte de un punto y regresa al mismo punto. Pero es circulación cuando la curva es cerrada y se le pone el círculo a la integral. Pero regresando a esta idea, entonces, si yo planteo que el campo vectorial A tiene tres componentes, y lo puedo llamar así: componente X en X, componente Y en Y, componente Z en Z. Puedo entonces decir la integral de A punto de dr es A en X de dx, A de dy más A de dz. Ahora, si fuera un producto cruz, bueno, se plantearía la operación, el producto cruz entre el campo y el diferencial de línea. El resultado va a ser un vector. Eh, no es el objetivo decir cuánto queda, simplemente hacen el producto cruz, pero van a notar que independientemente de la una a la otra, aparecen los tres diferenciales.
Solo que aquí en el primer caso el resultado es un escalar, en el segundo caso el resultado es un vector, pero aparecen los tres diferenciales. Entonces, ¿cómo hacer la integral? La situación general puede ser en que las componentes, la componente x, pueda ser una función que dependa de x, y, z, luego también la componente y luego también la componente z. O sea, que sean funciones que dependan de tres variables y el diferencial sea con una variable específica. Entonces, lo que se suele hacer es, opción número 1, expresar todo esto como una sola integral. Es decir, que me aparezca, no como una sola integral, perdón, con un solo diferencial. O sea, que sea la integral con respecto a una sola variable, ya sea con respecto de x, con respecto de y, porque no es una integral doble, no es una integral triple, es una integral simple, solo que tengo tres diferenciales. Debo expresar todo en función de x, o expresar todo en función de y, o expresar todo en función de z, como con la ecuación de la curva. Para ser quizás más entendible, imaginemos que tengo un campo vectorial que sea x cuadrado en x menos 2xy en y. Y tengo, me dicen calcule la integral de línea tal, o sea, la integral de línea a punto de dr. Y me dan esta curva. Y me lo piden desde el punto inicial, que es este, hasta el punto final, que es este. O sea que en realidad la curva que me están pidiendo integrar es solamente esta porción. Entonces, si yo hago el producto punto o hago el producto cruz, dependiendo qué me están pidiendo, pero en este caso es producto punto, lo que me va a quedar es x de dx menos 2xy de dy. Entonces les decía, la primera opción es expresar todo esto en función de x. Opción 1. Opción 2 es, analizando, la opción 1 es expreso, o sea, para poder integrar me debe quedar todo en una sola variable. Pero aquí sería expresar todo en función de una sola variable. La opción 2 sería separar en dos integrales. Y cada integral tendría que expresarlo en una sola variable, pero esa única o esa sola variable en una integral puede ser diferente a la otra. Por ejemplo, en este caso, y por eso busqué una función así, la primera integral ya está en términos de una sola variable, entonces no tendría que hacer nada más que integrar para x. Y los límites de integración, pues tienen que ser con respecto de x, dado, y en este caso hay que recordar algo, en el caso de una integral de línea, la curva C tiene una orientación. Es decir, que en la curva va a aparecer una dirección. Por ejemplo, si está marcado así la flecha, quiere decir que este es el punto inicial y este es el punto final. Si está marcado al revés, pues debo ver esa orientación, y eso va a establecer porque los límites de integración tienen que ver con la orientación, como ya vamos a ver en una eh, imagen posterior. Pero aquí digo, esta integral ya está en función solo de x, no hago nada, solo integro x. Ahora la otra no, porque tengo que dejar el diferencial está con respecto de y, o sea que yo para integrar con respecto de y debería expresar esta x en términos de y.
Y no importaría que la primera integral la haga con respecto de x y la otra la haga con respecto de y, siempre y cuando coloque los límites en base a la variable que estoy integrando. Entonces, la segunda opción es separo las integrales, pero igual debo dejar en términos de una sola variable de integración. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes? Viene X estudiante y me dice, bueno, como estoy integrando con respecto de Y, la X es constante y la voy a sacar. No. La X no es constante. Las dos o tres variables van cambiando y se puede ver que en cada punto de la curva, la X, la Y y la Z va cambiando con la curva. Entonces, ¿cómo expresar esto en términos de una variable o de otra? Con la ecuación o parametrización de la curva. Por ejemplo, yo puedo decir que para esta curva y es igual a raíz de x. Entonces, esta x de acá, yo la podría expresar en términos de y despejando y decir simplemente x es y al cuadrado. Y ya tendría esta integral en términos solo de y e integro, y lo que me faltaría es establecer el límite de integración. Perdón. Y establezco el límite de integración. Ahora, si fuera el primer caso y yo requiero cambiar los diferenciales, entonces a partir de esa misma ecuación de la curva, también puedo cambiar el diferencial. Es decir, tengo y igual a raíz de x o tengo x igual a y cuadrado, realmente no importa cuál tengan, ustedes pueden decir diferencial de x es 2y, diferencial de y, y vean que ahí tienen ecuaciones para expresar las variables, una, la x, en términos de la y o viceversa, y también los diferenciales en términos de la variable otra y el diferencial de la otra variable. Por lo tanto, si yo quiero expresar la primera integral, todo con respecto de x, entonces cambiaría la y, la dejaría en función de x y el diferencial de y la dejaría en función de x y aparte en términos del d de x con la ecuación de la curva. Ojo con eso. Dos cosas que debo resaltar. Número uno, ¿cómo o qué utilizo para expresar mi integrando en función de una sola variable? Utilizo la ecuación de la curva. La ecuación de la curva solo me va a servir para expresar las variables en términos de otra y que puede integrar como una integral simple, una integral normal. ¿Cómo voy a establecer el límite de la integral? Esa es otra cosa. Para establecer los límites de la integral, lo que voy o a lo que voy es a la proyección. Es decir, si yo voy a integrar con respecto de x, me voy a la proyección que es esta. Y tiene que ver también, debo proyectar la orientación. O sea, si voy a integrar con respecto de x y la orientación es esta, integro desde x igual a 1 hasta x igual a 2. La pregunta para ustedes sería ahora, ¿y si voy a integrar con respecto de y? ¿Y si integro respecto de y? Tomamos el otro eje. ¿Cuáles serían los límites? Desde 1 hasta raíz de 2. Claro, tienen que ver que para x igual a 1, este punto es 1 y para evaluar en la curva, el otro es raíz de 2. Ahora, si la orientación fuera al revés, si la curva estuviese orientada, por ejemplo, así, entonces en la proyección también tienen que ver la orientación.
Entonces la x la integro de 2 a 1 y la y, si van a integrar con respecto de y, la integran de raíz de 2 a 1. Basado en eso, y si, digamos, fuera esta curva, esa es la curva C, que digamos que van a integrar con respecto de x. ¿Cuáles serían los límites de integración? De -1 a 1. De -1 a 0 y de 0 a 1. En x. Bueno, se puede partir, pero De -1 a 1. en realidad ustedes saben que si tienen una integral de -1 a 1 la pueden partir, de -1 a c, de 0 a 1. La situación ahora es si integran con respecto de y. ¿Qué pasaría en ese caso? De 0 a 1. No, porque De 1 a y 0 sería, y de 0 a 1. Entonces ahí tienen que o notar una diferencia. Veamos la la curva. proyección. Veamos la proyección. Si yo proyecto en el eje X, es esto, ¿no? Y la dirección de la proyección la puedo marcar así. Entonces puedo hacer una integral de -1 a 1. Pero si yo proyecto en el eje Y, la primera parte, o sea, lo que está en el lado izquierdo, la proyección, ¿qué voy a hacer acá? La proyección queda así. Pero si yo proyecto la otra, la voy a hacer en otro color, las direcciones son diferentes. O sea que en este caso, al proyectar o al querer integrar con respecto de Y, estoy obligado por la orientación de la curva a hacerla en dos partes. Una que vaya de 0 a 1, porque es la parte de la izquierda, perdón, de -1, de 1 a 0, que es la parte, porque este es igual a, no lo marqué aquí, este es igual a 1. Una que vaya de 1 a 0, que es la de la parte de la izquierda, y hacer la otra que vaya de 0 a 1. Ahora, no es que se van a anular las integrales, no, la anulación no solo depende del intervalo, también depende del integrando. Pero al ver las proyecciones aquí, de la parte izquierda en el eje Y y de la parte derecha en el eje Y, veo que estoy obligado a hacer dos integrales. En el X no, en el X puedo hacerlo, puedo partirlo sí, pero no es que esté obligado a hacerlo de -1 a 0 y de 0 a 1, puedo hacerlo directamente de -1 a 1. Entonces, alguien va a decir, bueno, preferiría integrar con respecto de x porque solo tengo que hacer una integral, en vez de hacerlo en el caso de y porque tengo que hacer dos integrales. Ahora, también depende del integrando, no solamente hay que ver, que quizás que al expresarlo en función de x, la integral les quede más complicada que al integrar con respecto de y. O sea que no solamente es ver la cantidad de integrales, sino también ver la función que se va a integrar. Pero la curva entonces, la ecuación de la curva nos sirve para establecer nuestro integrando en función de la variable que ustedes hayan seleccionado y las proyecciones nos sirven para establecer el límite de la integral. Pero que independientemente integren con respecto a una variable o integren con respecto de otra, perdón, el resultado tiene que ser el mismo. Bueno, todo lo que mencioné ahí ya lo está comentado. Entonces, aquí también pueden ver, en el caso de las proyecciones, por ejemplo, si fuera una curva
en 3D, pues lo que hacen es deciden, no integran con respecto de Z, integran con respecto de Y, integran con respecto de X, pero vean que si la línea tiene una orientación, entonces los límites de integración ustedes proyectan manteniendo la misma orientación. Y eso les va a decir en la variable Z, en la variable X, en la variable Y, de dónde a dónde va la integral. La situación sería similar si lo hacen en dos variables. Bueno, ya había adelantado esto, ¿no? Cuando la trayectoria es cerrada, a la integral se le llama circulación, aunque algunos libros le llaman circulación en general, aunque no sea cerrada, pero nosotros nos quedamos con la convención de Wagner. Circulación se le va a llamar cuando sea cerrado. Y en este caso, la circulación es una medida del giro del campo. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una curva cualquiera, pero por simplicidad voy a decir que es un círculo, y veo el campo evaluado en la curva, porque recordemos que la integral de línea, la función se tiene que evaluar, eh, en la curva, ¿no? Entonces, si vemos un producto punto A punto DDR, básicamente este producto punto es la componente de A o lo que no es igual, pero lo que predomina en ese producto punto a la hora de integrar es la componente de A en el sentido. No es igual a eso, pero es lo que predomina. O sea que si el campo A fuera en esta dirección y lo que está en morado es el DDR, entonces yo descompongo para hacer el producto punto y al final lo que va a quedar es la componente que estoy marcando aquí, que es la componente que va en el sentido del diferencial, digamos que este fue el diferencial de línea, que siempre es tangente, ¿no? Entonces, al ver el campo, en realidad lo que va a producir una contribución a la integral es la componente de A en el sentido de R. La otra no influye, porque en el producto punto su efecto desaparece. Entonces, se puede considerar que como tengo una componente, imaginemos que fuera fuerza, ¿no? Que el campo vectorial fuera fuerza. Entonces, la componente en la dirección del diferencial de línea haría o produciría movimiento en esa dirección. Entonces, por esa razón es que se visualiza, ¿no? Como que esa integral de línea tiene que ver con la circulación. Ahora, si no hubiese componente en la dirección del diferencial de R y si solo hubiese, por ejemplo, un vector campo A que fuera perpendicular a ese diferencial de R, o sea, si A es perpendicular al diferencial de R, el producto punto va a ser cero. Entonces diríamos que no hay una contribución a la circulación. Pero eso es momentáneamente por darle un significado eh, que es más visible cuando hablamos del campo A como un campo de fuerza o cuando hablamos del campo A un campo de velocidad en un fluido, por ejemplo. Por ejemplo, en la primera imagen, eh, ahí podemos ver que no hay una. Si el campo es en cada punto, imaginemos que en cada punto fuera perpendicular, ahí no lo parece, pero no hay, decir, un valor, el valor integral de línea sería bastante pequeño. En cambio, el otro, que mayormente el campo vectorial va en la dirección del diferencial de línea, el resultado de la integral de línea sería alto. Es decir, que entre más grande o más pequeño sea el resultado de la integral de línea, pues podemos asociar a un mayor giro del campo alrededor de un punto. Cuando hablamos de integral de superficie, es la misma idea, solo ahora que va a ser una integral doble, y decimos que es una integral, ya sea de una función escalar o vectorial, pero evaluada sobre una superficie.
La situación aquí importante y el cambio radical importante es que el área lo podemos ver como un vector. Ahora va a ser un vector. De manera que cuando hablo yo de un diferencial de área, que ya se habló al hablar en la 200, ¿no? Se empezó a introducir la idea de flujo y mencionar que el área es un vector, pero cuando hablo del DDA, el vector diferencial de área, es simplemente asociado a un elemento superficie. Yo tomo un elemento, o sea, hago una partición de mi superficie, tomo una pequeña parte que tiene cierta área y asocio a ese elemento de superficie una dirección perpendicular a ella y entonces tendría el diferencial de área. O sea que el diferencial de área en un punto es perpendicular a la superficie de ese punto y la magnitud sería el elemento de superficie en ese punto. Entonces, al igual que una de línea, puede tener el campo vectorial, producto punto, un diferencial de área, el campo vectorial, cruz, un diferencial de área, eh, el diferencial de área por un campo escalar o la magnitud del diferencial de área por un campo escalar. O sea que independientemente de eso, la idea es que ahora voy evaluando el campo, la función escalar o vectorial, el campo escalar o vectorial en la superficie. Antes se evaluaba en la línea. Es completamente análogo, pero por alguna razón, suele enredarlos un poquito más la integral de superficie. Entonces, una superficie puede ser abierta y puede ser cerrada. Es cerrada si encierra un volumen. Por ejemplo, eh, toda la superficie de una esfera, incluyendo los dos hemisferios, superficie de la esfera, encierra un volumen. Entonces es superficie cerrada. Las 6 caras de un cubo forman una superficie cerrada, puesto que encierran el volumen del cubo. Si ya solo son 5 caras, ahí ya no. Tienen que encerrar un volumen. En el caso de un cilindro, la superficie lateral del cilindro y las dos tapas, la de arriba y la de abajo, si ven el cilindro vertical, esas tres superficies forman o son una superficie cerrada, puesto que encierran un volumen. Entonces aquí tenemos en el primer caso esta superficie que es plana, pero que no encierra un volumen. Entonces, en este caso, la superficie es abierta. Ahora, en este caso, la superficie de esta imagen que está acá, pues esa encierra un volumen, por lo tanto es superficie cerrada. Entonces, la convención es que si la superficie es abierta, el vector normal, ustedes tendrían dos opciones en realidad para tomarlo, porque recordemos que es un vector normal, es un vector perpendicular, porque es la dirección del diferencial de área, perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, la primera opción podría ser, lo tomo hacia allá, como está marcado, y es perpendicular a la superficie, y la otra opción lo tomo hacia abajo. Dos opciones. Ahora, ¿cuál? Depende si nos han establecido alguna convención del problema de entrada o nos están dando ya la orientación de la línea. Porque en este caso, la frontera o el borde de la superficie es una curva cerrada. La superficie no es cerrada, pero la curva sí es cerrada. Entonces, la convención que se suele establecer cuando la superficie es abierta es elegir el vector normal de acuerdo a la regla de la mano derecha según el sentido de la trayectoria. De forma que si la curva C que encierra la superficie y viene en este sentido como está acá, es como que ustedes van a seguir la regla de la mano derecha que van a enrollar con los 4 dedos menos el pulgar en el sentido de la curva y el pulgar apunta hacia arriba. Entonces el vector normal lo tomarían hacia arriba. Pero si el sentido de la curva es al revés, iría hacia abajo. O sea que si lo ven desde la parte superior y ven que la curva viene así,
entonces el vector normal iría saliendo de la página. En cambio, si va al revés, visto desde arriba, entonces el vector normal iría entrando a la página. Eso sí ya nos establece alguna convención que generalmente cuando se va a trabajar con el teorema de Stokes o el teorema de divergencia, se va a trabajar así. Ahora, si la superficie es cerrada, el vector normal se elige en dirección hacia afuera del volumen. Ahora recordemos que el vector normal va a tener influencia importante, puesto que el vector normal tiene la misma dirección que el diferencial de área. ¿Por qué? Porque son perpendiculares a la curva en un punto. Bueno, faltan un par de... Hay una corrección que tengo que hacer. Creo que, bueno, aquí bases en la presentación, creo que corregí un par de cosas. Había un errorcito en esta parte de los factores de escala, que todo está detallado en video. Pero ya nos quedamos sin tiempo, así que lo restante, igual ustedes lo van a revisar en los videos y en la siguiente clase, pues dejaríamos un par de minutos para ver si con la explicación que está ahí, que solo es la teoría, quedase alguna duda sobre esta parte. Bueno, preguntas hasta ahí. Dijo que el error está en la presentación o está en el video, ingeniero. Es que la presentación la usé en el video del periodo pasado, pero digamos que está, bueno, esto va a quedar grabado hasta acá. Específicamente estaba en esta parte. En la presentación que está en el aula ya lo corregí. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Lo que me faltó fue colocar el DDAZ. Esto es lo que no estaba. Pero en esta presentación ya está. En el video no creo que no usé la presentación porque hice el cálculo a mano. Entonces en los cálculos el error no está, pero en la imagen sí. Bueno, ¿más dudas? Entonces, para la siguiente clase, que es el día miércoles, ¿verdad? Porque recuerden que el lunes y martes es feriado. Entonces, lo que deben completar ustedes es ya todo la parte teórica. Para dedicarnos quizás en la clase del miércoles a ver consultas y hacer ejercicios aparte de los problemas que están resueltos ya en video en la misma presentación. O sea que lo que les solicito para la siguiente clase es terminar al menos la parte de integrales y quizás dejar todavía un poquito o esperar todavía un poco la parte de coordenadas curvilíneas, pero sí terminar todo lo que es la parte de integral de línea, superficie, de volumen, el teorema de Stokes y divergencia, para evacuar dudas el miércoles y poder hacer otros ejemplos. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿No? Bueno. Si no hay dudas, entonces recuerden que ustedes pueden hacer las preguntas en el transcurso de la semana que puedan surgir por el correo, por el grupo de Telegram y la grabación, pues en cuanto esté disponible la subo. Si no hay más dudas, entonces nos vemos el miércoles. Ok, ingeniero, está bien. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. ingeniero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para todos.